Buenas y bienvenidos a mi garaje. En el vídeo de hoy voy a intentar exponer de una forma breve y rápida todo aquel conocimiento que yo he podido adquirir en cuanto a la mejora del rendimiento sobre la fuerza, ¿ok? Voy a intentar exponeros aquellos conceptos que, aunque sean básicos, me han resultado muy funcionales para que vosotros de alguna manera podáis sacar vuestras conclusiones y podáis emplearlo en vuestro beneficio. Una de las primeras cosas que quiero compartir con vosotros es la idea de que es muchísimo más fácil avanzar y progresar en un solo movimiento que estar peleando y metiendo volumen de carga y metiendo volumen de trabajo para mejorar 3, 4 o 5 movimientos en concreto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si tu objetivo es la fuerza y lo que pretendes es, digamos, avanzar en cuanto a fuerza en varios movimientos concretos, lo que debes hacer es primero centrarte en uno de ellos. Cuando has alcanzado tu objetivo, centrarte en el siguiente, y cuando has alcanzado tu objetivo, centrarte en el siguiente. Esto quizás os parezca una locura, pero desde luego os puedo decir que sobre todo lo que yo he experimentado es lo que mejor me ha funcionado. Yo puedo ganar algo de fuerza en general, sobre todos los movimientos. Puedo ganar algo de fuerza, mejorar un poco, pero si lo que realmente quieres es dar un salto, y lo que realmente quieres es alcanzar marcas lo más grande acorde a tus capacidades, desde luego una de las cosas que mejor me ha funcionado es centrarme única y exclusivamente en un solo movimiento y centrar mis entrenamientos y mis planificaciones sobre un solo movimiento. Por eso veis tanto peso muerto dentro de mis vídeos de entrenamiento, porque lo que yo pretendo es profesionalizarme al máximo sobre ese movimiento para llegar a sacar el máximo rendimiento posible dentro de mi anatomía sobre ese movimiento. Y creo que esta es la clave para aquellos atletas que intentamos alcanzar la mejor marca posible. En vez de estar tocando todos los palos y un poquito de allí, un poquito de allá y un poquito de allí, creo que lo mejor es durante una temporada, sea más larga o sea más corta, centrarnos y focalizarnos sobre un movimiento en concreto. Cuando digo que nuestros programas de entrenamiento deben ir centrados sobre un objetivo, sobre un ejercicio concreto, sobre un movimiento concreto, ¿quiero decir que debemos obviar todo lo demás? No, definitivamente no. Simplemente a ese ejercicio o a ese movimiento le daríamos una frecuencia 2 o una frecuencia 3, haríamos un entrenamiento específico 2 o 3 veces por semana para ese movimiento, ese ejercicio en concreto, y el resto de días pues seguiríamos trabajando el resto de grupos musculares, digamos que para de alguna forma no se queden atrás. Así que el entrenamiento de fuerza que yo suelo hacer suele ser así. De la misma forma que nosotros la imagen la podemos regular a través del brillo, del contraste, y que el sonido lo podemos regular a través de los agudos y de los graves, el movimiento también lo podemos regular según qué factores. El primer factor y más importante quizás de ellos es el tema de la técnica. Analizar nuestra técnica biomecánica. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que experimentar mucho con la barra hasta detectar un movimiento y grabárnoslo en nuestro cerebro. Debemos experimentar en cuanto a agarres, más abiertos, más cerrados. Debemos experimentar en cuanto a posición de pies, más abiertos, más cerrados. Debemos experimentar en cuanto a balance, en cuanto a esa sensación de la carga en nuestras plantas de los pies, que sea exactamente igual. Debemos experimentar en cuanto a la posición de nuestros pies, más cóncavos, más planos, para, digamos, llegar a sentir esa comodidad, que es la cual nos va a decir que esa es la posición correcta para que nosotros, digamos, hagamos un movimiento lo más óptimo posible y consigamos mejorar nuestro rendimiento sobre él. Eso sería una de las cosas a tocar. La técnica. Importante tener en cuenta el análisis propio de la técnica sobre esos entrenamientos, sobre aquel movimiento que nosotros queremos mejorar en concreto. Otra cosa que también es muy importante en cuanto a fuerza, en cuanto a la mejora de una marca. Si hablamos de fuerza, no es porque lo diga yo, o porque lo diga fulanito, o porque lo diga menganito, es porque es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuerza es igual a la aceleración que nosotros podamos dar a una carga. Los pesos hay que moverlos rápido, pero rápido no quiero decir que le peguemos un tirón y subamos el peso, no. Hay que subirlos lo más rápido posible
de la forma más controlada posible. Si os fijáis en los grandes, Larry Wells, Rino, Efedrin, Kevin Oak, Chris Duffin, Tom Martin, ellos digamos que hacen unos movimientos realmente explosivos, controlados pero explosivos. Tienen el movimiento totalmente mecanizado y digamos que de alguna forma cuando ellos activan, ¡pam!, explotan. Y es cuando ahí provocan ese gran arrastre de esas burradas que llegan a mover. Así que es algo que hay que tener muy presente también sobre los entrenamientos. Recordad, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Así que si hablamos de fuerza y hablamos de mover grandes cargas, esas cargas se deben mover de la forma más rápida y controlada posible. Otra cosa que también nos va a funcionar muy bien para mejorar un movimiento concreto es el control de los recorridos. A mí me habéis dado mucha caña, alguno de vosotros, diciéndome que es que mis recorridos son cortos, que están mal hechos, que demás. Bien. Esto lo hemos hablado ya en otros vídeos. Digamos que un movimiento se puede dividir en diferentes fases y nosotros podemos detectar dónde tenemos problemas, en cuál de esas fases de ese movimiento tenemos el problema, el cual dentro de ese movimiento es el momento en el cual más sufrimos para conseguir entrenar ese movimiento, hacerlo más fuerte dentro de ese rango y mejorarlo. Así que no es una mala opción dividir el movimiento en porciones y entrenar el movimiento en porciones. A mí me gusta mucho hacer, por ejemplo, flat press. Me gusta hacer el press de banca en el suelo, porque en el suelo me siento muy estable, la barra baja, cuando toco codos con el suelo vuelvo a subir y digamos que me siento cómodo y me gusta mucho de realizar. Además que me permite coger cargas bastante pesadas. Mientras nosotros entrenamos, mientras nos movemos, obligamos a que nuestro cuerpo esté activo y se desarrolle. ¿Por qué no? No, que los recorridos no son totales, sí, pero hacerte fuerte dentro de una sección de un movimiento completo, al fin y al cabo es hacerte fuerte dentro de un movimiento completo. Así que digamos que de alguna forma, cuando tú haces esos pesos muertos parciales, o cuando haces esos pesos de banca parciales, o haces esas sentadillas con esos tanteos en cuanto a la barra, tú estás avisando a tu cuerpo, estás, digamos, advirtiendo a tus articulaciones y te estás adaptando a lo que va a venir a posteriori. Y no es una mala idea. Lo que es una burrada es coger, meterse 6 placas de 20 por lado, 7 placas de 20 por lado y pretender moverlas así a... No. Hay que adaptar el cuerpo. Hay que coger, cargas tu barra, tanteas con los kilos, adaptas a tu cuerpo en cuanto a articulaciones, en cuanto a movimientos musculares, en cuanto a tendones. Y si se da y te haces lo suficientemente fuerte, cuando llegue el día que te veas capaz de mover esa carga, pues la moverás. Así que es algo que también hay que tener presente, el tema de trabajar acorde a según qué rangos de movimiento. Eso también sería un entrenamiento más en el cual podríamos centrarnos. Otro de los siguientes factores que me gustaría que tuvieras en cuenta a la mejora de ese ejercicio, a la mejora de esa máxima, es la psicología del movimiento. Ahora estaréis pensando todos, a ver qué dice el friki este de psicología del movimiento, pero ¿qué está diciendo? Bueno, psicología del movimiento. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es muy diferente lo que nosotros pensamos que podemos hacer a lo que realmente podemos hacer. Y eso yo tuve la suerte de descubrirlo muy jovencito, con 12 años, con mi primer entrenador, Ramón Vidal, al cual le debo muchísimo. Le mando un abrazo muy fuerte desde aquí y me encantaría que algún día veas alguno de estos vídeos. El cual, digamos que con 12 años comenzó a instruirme en el entrenamiento, no orientado hacia la musculación, pero sí orientado hacia las artes marciales. Y yo le debo muchísimo a este hombre, porque este hombre me enseñó a mí la diferencia entre lo que yo creía que podía hacer y lo que realmente podía hacer. A él, digamos, le gustaba apretarme bastante las tuercas y me tenía haciendo entrenamientos muy duros. Y como veía que yo ofrecía, pues él también daba. Y bueno, pues recuerdo entrenamientos que os puedo decir, pasarme 1 hora quizás corriendo, dando vueltas al campo de fútbol de allí, o teniéndome haciendo tandas de abdominales de 600, 700 abdominales seguidas. Y al principio me veía
que yo ponía la cara, ¿no?, de esfuerzo y me costaba, estaba cansado y tal, y quizás él me enseñó que podía llegar a más y que si conseguía quitarme de la mente ese tope, ese no puedo más, me ahogo, no consigo, no puedo más, realmente iba a trabajar el cuerpo. Digamos que una vez tú te quitas de encima esos límites propios que tú te pones, te das cuenta de que tu cuerpo tiene límite mucho más allá de lo que tú mismo te imaginas. Y esto a mí también me ha pasado a la hora de mover barras. Yo sinceramente he movido una barra y psicológicamente me he venido abajo y es que ni la he despegado del suelo. Porque estaba convencido de que yo no iba a poder mover esa barra y de que si la conseguía mover me haría daño. Digamos que de alguna forma el cuerpo tiene un sistema propio de protección que para evitar que te pongas en situación de riesgo, digamos que de alguna forma activa todos los mecanismos posibles para que te vengas abajo y no consigas arrancar esa barra del suelo. Así que eso es una de las cosas que hay que trabajar y eso es una de las cosas que se trabaja a raíz de entrenar mucho. Con cada entreno adquieres un poquito más de confianza sobre ese movimiento concreto, sobre todo los demás. Y con cada entrenamiento te sientes un poquito más confiado y te sientes un poquito más fuerte hasta que digamos que llega el momento de que te sientes lo suficientemente confiado y lo suficientemente fuerte para que consigas despegar esa barra del suelo y consigas vencer esos límites, esos topes tuyos propios de tu mente, la cual digamos que te frena para tu propia seguridad, digamos, porque no entiende el hecho de que tú quieras mover según qué kilos. Si tú te ves en una situación de emergencia, que tengas que levantar un coche porque hay un familiar tuyo debajo, o que tengas que mover una burrada de kilos porque tienes que hacerlo porque va la vida de una persona, muy posiblemente acabes con las dos manos sangrando, lo hagas, muy posiblemente, pero llegar hasta esos límites de tu psique es un camino complicado, es un camino largo, es un camino que no todo el mundo es capaz de llegar y no todo el mundo es capaz de ofrecer. Así que también es algo importante a tener en cuenta en cuanto a un levantamiento grande, la psicología del movimiento y nuestra propia psicología según nuestras propias capacidades para convencernos de que realmente podemos llegar allá donde queremos llegar. Otra pregunta que me soléis hacer mucho en cuanto a los problemas de entrenamiento, si hablamos de fuerza. Hay que entrenar ese movimiento una vez a la semana, hay que entrenarlo 2 veces a la semana. ¿Cómo se hace esto? Bien, yo lo que hago es agotar las posibilidades. Yo, como dice mi amigo Alejandro, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí, Alejandro, trabajo mucho en base al acierto y error. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo comienzo un programa de entrenamientos, ese programa de entrenamiento es cerrado y sagrado. Ese programa de entrenamiento se va a comenzar y se va a exprimir todas aquellas posibilidades que nos pueda ofrecer hasta que no le quede una gota más que darnos. Como todos sabéis, yo entreno en programas de entrenamiento de 6 semanas. Utilizo una semana completa para recuperarme de esas 6 semanas de entrenamiento y luego inicio otro programa completo de 6 semanas. Siempre lo hago así. 6 semanas de entrenamiento, una de descanso, 6 de entrenamiento, una de descanso. Y digamos que tras esa semana de descanso normalmente cambio de programa. Por norma general trabajo a frecuencia 2, quizás el peso muerto, los martes y los jueves. Y cuando ya tengo estrujado ese programa, que ya digamos que de alguna forma de ese programa he sacado todo el rendimiento que podía, para el siguiente programa trabajaría a frecuencia 3. Haría, por ejemplo, peso muerto los lunes, los miércoles y los viernes. Esos entrenamientos a frecuencia 3 son todos diferentes. Como hemos hablado, el movimiento se regula a raíz de según qué factores y yo trabajaría un factor concreto en cada uno de esos entrenamientos, de esos días de entrenamiento. O sea que si hiciéramos frecuencia 3, un entrenamiento lo dedicaría a la técnica, otro entrenamiento lo dedicaría a velocidad y otro entrenamiento lo dedicaría a recorridos parciales. Para que os hagáis una idea. Frecuencia 3 no quiere decir hacer entrenamientos exactamente iguales. Quiere decir sobre un mismo movimiento tocar los diferentes factores que nos van a llevar a mejorar ese movimiento. Para ir cerrando el vídeo, una cosa que me gustaría comentaros
es deciros que yo no soy ningún superhéroe. Soy exactamente de carne y hueso, igual que tú. Y yo también tengo días buenos y tengo días malos. Cuando tengo días buenos, tengo buenas sensaciones, me siento fuerte, he descansado bien, he comido bien y me siento bien, es cuando normalmente, digamos, que muevo kilos con cierta facilidad. Y es cuando suelo grabar y suelo ver esas imágenes. Pero detrás de esa imagen, de ese vídeo que he editado y que he montado y he subido, hay un proceso grande de mentalización, un proceso grande de, digamos, aproximación. Normalmente cuando cojo la barra, comienzo con la barra vacía y voy subiendo, haciendo repeticiones. A medida que mis sensaciones y mi fuerza va mejorando, voy metiendo quizás una placa de 20 por lado, hasta que llega el momento de hacer el levantamiento en sí. Y vosotros lo que veis es ese levantamiento en sí. Pero quiero decir que detrás de ese acierto hay muchos fallos y muchas veces no puedo con la barra, me veo obligado a descargarla, porque al fin y al cabo somos todos de carne y hueso. Y es algo que a mí también me pasa. Tengo días en los cuales muevo los kilos con mucha facilidad, días en los que sufro muchísimo para mover la misma cantidad de kilos y días en los que directamente no puedo moverlos y me veo obligado a descargar la barra. Así que sepáis que es algo que nos pasa a todos, no siempre somos igual de fuertes, la fuerza es algo que oscila mucho. Así que sin más, chicos y chicas, espero que todos estos conceptos os ayuden a mejorar en cuanto a fuerza y a mejorar vuestras máximas. Cualquier duda en los comentarios del canal y como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras.